¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este segmento digital de Calla y Escucha. Saludo con mucho gusto a Dionisio Estrada para platicar de un tema muy interesante en temas de la historia del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Dionisio? Abrazo. ¿Qué tal, Mike? Gusto saludarte. Bienvenido a la gente en este arranque de semana y gracias por darle clic a este video. Por supuesto, ojalá que toda la gente se encuentre muy bien y hay que repasar de vez en cuando la historia del fútbol mexicano. ¿Cuál fue el punto a partir del cual despegaron las leyendas, los momentos históricos en que los equipos se volvieron relevantes para sus propias historias y en la contribución del balompié nacional? Y hoy vamos a poner en la cancha a dos equipos de época. En una esquina, el campeonísimo del Guadalajara, en una época que agarró los últimos años de la década de los 50 con un poco más de la década de los 60. Un campeonísimo que ganó 7 ligas, que ganó 6 campeón de campeones, 2 veces la Copa y una vez la CONCACAF. Del otro lado vamos a poner a las Super Águilas del América, las Águilas de los 80, inclusive también un poquito de la década de los 90. En esa década, en ese periodo, las Águilas ganaron 5 títulos de liga, 3 de CONCACAF, 2 campeón de campeones y una Copa Interamericana a Boca Juniors con aquel gol legendario de Carlos Reynoso. Dionisio, me gustaría saber, primero, a tu juicio, ¿qué equipo de estos dos que menciono, que son dos importantísimos de nuestro balompié, tuvo más impacto en su propia historia y también en el fútbol mexicano? 25 títulos entre los dos equipos, 13 para el América, 12 para el equipo de Guadalajara. Guadalajara no fue el primer campeonísimo fue el equipo de León. Lo que pasa es que Guadalajara terminó ganando dentro de esa época dorada que terminó viviendo mucho más títulos que los que terminó ganando el León, por eso es el campeonísimo. Del otro lado, el América, la etapa no se denominó el campeonísimo tampoco, pero sí fue la mejor época que ha tenido el América. Pienso que al final de cuentas el impacto generado por el Guadalajara fue mayor que el generado por el América. ¿Por qué? Porque hay que resaltar de que es una institución, es un equipo que juega con puros mexicanos y eso le termina llegando al mexicano. Es cierto, nosotros no lo vivimos, es cierto, no tenemos referencia de cómo jugaba aquel Guadalajara del Ingeniero de la Torre, que es más, algunos atrevidos de la época comentaban que ese equipo podía jugar sin director técnico, ¿no? Y después nos damos cuenta que no es cierto, que es muy fácil hablar y decir, sí, tal o cual equipo se maneja solo, tal o cual equipo se dirige solo, y no es así. Hay que darle su crédito al Ingeniero de la Torre. Pero del otro lado, en el tema del América, también hay que destacar, en una época dorada del América, no es tan fácil conseguir títulos con técnicos distintos. Primero con el tema de Reynoso, después Miguel Ángel el Zurdo López, después el propio Jorge Vieira, el brasileño. Sí. Entonces sí termina, creo que siendo más impactante lo del Guadalajara. Pero si tengo que decantarme por alguno u otro equipo, porque lo vi, porque lo viví, me quedo con el del América si en algún momento estos dos equipos tuvieran que enfrentarse, por ejemplo. Sí, esa es la siguiente pregunta, el siguiente tema a debatir. Yo coincido en que en términos de impacto es el campeonísimo del Guadalajara, porque constituyó la personalidad del equipo, digamos, héroe del fútbol mexicano, constituido, por supuesto, con futbolistas solamente nacidos en la República Mexicana. Y hay que poner los nombres, con Chava Reyes, con el Tigre Sepúlveda, con el Tubo Gómez, con el Jamaicón Villegas, con Sabás Ponce, en fin, toda esa columna vertebral y esos nombres que hoy, a pesar de que los vimos solamente el video y en blanco con Nacho y negro, Carlos Calderón, pues hoy, con Calderón, Gutiérrez. En fin, o sea, son muchos nombres, pero sabemos quiénes son y sabemos lo que significaron. Pero en esta época de la América de los 80 hay una columna vertebral de jugadores mexicanos: Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Sague. En algunas otras posiciones sí cambiaron los extranjeros. Por ejemplo, primero Brailovsky, después llegó Santos, primero estuvo Celada, después ocupó el marco Adrián Chávez. Si los pusiéramos en la cancha, Dionisio, sé que es difícil el ejercicio, pero hay que hacerlo.
En algún momento con América, pero en el 2002, ¿no? ¿Quién te parece que podría ganar en una disputa en la cancha, una disputa imaginaria entre las Chivas, el campeonísimo, y las Águilas del América de los 80? Mira, me voy a quedar con el América y te voy a decir por qué. Porque si bien es cierto, en la temporada que rompió todos los récords, que termina eliminado en semifinales por Guadalajara, que fue la temporada 82-83, hizo 61 puntos. Si yo tengo que agarrar el mejor torneo de Chivas en el campeonísimo con el mejor torneo de la América en la época dorada, que no termina siendo el campeón. A ver, Chivas hizo 41 puntos en 26 partidos, ganó 20 de 26 partidos, empató solamente uno y tuvo 5 derrotas, 58 goles a favor, 17 en contra para más 41 en la diferencia. Es cierto, había solamente 14 equipos. Después con el América, donde ya había 20 equipos, donde el torneo era largo, pero además se venía el tema de la liguilla, América en 38 jornadas impuso récord de victorias, 26 victorias, solamente tuvo 3 derrotas y 9 empates, 61 puntos. Ha sido el mejor porcentaje de cosecha de puntos en la historia del fútbol mexicano con el 80.26. Además, 69 goles a favor, 27 en contra, más 42. Es cierto, no ganó el título, fue el líder de la competencia, al igual que en su momento, comparando con ese mejor torneo de Chivas, 41 puntos. América, en una hipotética situación de que aquel que hiciera puntos era campeón, en aquel momento se coronaba. Termina siendo derrotado en semifinales, pero aquel América del cual yo te hablo, de Carlos Reynoso, los últimos 20 minutos aniquilaba a los rivales, aprovechaba con todo la altura de la Ciudad de México. Los rivales no tenían gas, era un América poderoso en ese aspecto, y entonces en el segundo tiempo los terminaba a pasar por encima. Al siguiente torneo terminan conquistando el título con 51 unidades, terminan siendo también líderes de la competencia. Entonces yo me quedo con el América sobre el equipo del Guadalajara, más allá de todo lo que se diga de bueno del Guadalajara de esa época, ¿no? Sí, de acuerdo. Hay algo que le juega en contra a ese campeonísimo de las Chivas. La época, es decir, son 25 o 30 años de diferencia, según el punto de referencia que queramos tomar. El fútbol era muy distinto. Inclusive el Brasil de México 70 se veía a una velocidad completamente distinta, donde ya en los 80 había incrementado considerablemente. Ahora, en cuanto a las Chivas, el campeonísimo y las Águilas del América de los 80 ganaron múltiples títulos, sobre todo las ligas, que es el torneo que más importa en nuestro país. ¿Cuál de estos dos fenómenos, Dionisio, crees que se pueda repetir con mayor probabilidad? ¿Cuál ves más factible que pueda volver a disfrutar sus aficionados, tanto de Chivas o de América? Mira, es complicado, pero me voy a inclinar por América. ¿Por qué? Porque América prácticamente ganó 5 títulos divididos en 2 situaciones. Primero tricampeón, después logró el bicampeonato. Un error del árbitro Garza y Ochoa decretando una mano penal que no era, 1.5 metros fuera del área de Farfán, dejó al América fuera en la temporada 89-90, cuando había sido superlíder en semifinales y estaba próximo a una final, y ese penal ante UDG lo termina echando. Creo que América, porque es más fácil conseguir 3 que conseguir 5, como pasó con Chivas, y más en estos torneos cortos, que ya nos dimos cuenta que no es fácil hilvanar títulos. ¿Qué pasa con Tigres en la época que está por terminar? Gana 5 títulos, pero no fueron consecutivos 2 o 3, y eso como que le quita un poco de glamour, ¿no? De acuerdo, el tema de los extranjeros juega a favor del América en el mercado de la actualidad. Muchísimas gracias a Dionisio Estrada y a toda la gente que se ha conectado para este segmento digital de Calla y Escucha.